mis saludos a todos vosotros. Quiero agradecer a don David Peña y a la plataforma la posibilidad de expresar unas ideas sobre el tema de esta reunión, en especial sobre el odio, la violencia y sus apreciaciones en la ley penal. Pero antes que nada quería recordar una nota de humor que extraigo de Enrique Jardiel Poncela, un maestro del humor injustamente olvidado. Decía el maestro Jardiel Poncela que a los señores pajitos nos gusta ir a los bancos para firmar en aquella hoja donde al final, donde, repito, decía el maestro Jardiel Poncela que a los señores bajitos nos gusta ir a los bancos para firmar en aquella hoja donde al final dice el imponente. Yo, como verán, soy imponente y sigo siendo bajito. Pero vayamos a lo más serio, vamos a la violencia, al odio, a la agresividad desde el punto de vista jurídico forense. Vamos a repasar rápidamente conceptos que sin duda muchos de vosotros ya conocéis y manejáis, pero que en cualquier caso podemos tener un poco oxidados. Entremos en la mente humana, en el pensamiento, que es el proceso psíquico de cognición por el cual somos capaces de relacionar ideas, crear conceptos, integrar y organizar sensaciones, experiencias, recuerdos, etc. Es una actividad compleja y reflexiva. Y si en esa actividad hay una desviación, se acelera, se rompe, se retrasa, se produce un trastorno mental que puede tener una incidencia social. Un psiquiatra nos hablaría entonces de pensamiento disgregado, que es el característico de los procesos psicóticos y esquizofrénicos, que en mayor grado lleva a la incoherencia. Puede que el sujeto tenga realmente ideas sobrevaloradas, es decir, una identificación del yo con las ideas, a las que da un valor que no tienen en la realidad, pero que influyen en su conducta, con evidente disminución del sentido crítico. Se siente maltratado, o bien se dedica al terrorismo porque cree que es la idea válida en su vida. Si la idea es obsesiva, se impone la voluntad del sujeto, e incluso, aunque sea consciente de su falta de lógica, de lo inútil y absurdo de esa idea, no es fácil o es imposible reprimirla o alejarla del pensamiento. Diremos entonces que tiene una voluntad condicionada y puede ceder de forma compulsiva, incluso contra sus intereses, lo que ocurre, por ejemplo, en las neurosis obsesivas, en las inclinaciones sexuales anormales, como ocurre con los exhibicionistas y paidófilos. Aquí quiero aclarar, cuando me habéis oído pronunciar paidófilos, es que creo que pedófilos, aparte que suena muy mal, no es correcto. La palabra paidófilo viene de el que es amante de los niños, paidos en griego, pero con traducción del francés, la I pronuncia E, pues se lo he puesto pedófilos. Francamente no me gusta, prefiero decir paidófilos, pero en fin, no hay manera de corregirlo esto por ahora. También nos podemos encontrar con ideas delirantes que son juicios erróneos, incorregibles y de significado patológico, según nos dicen Bunke y Jaspers. Estos delirios pueden ser de persecución, de prejuicio, de influencia, es una fuerza misteriosa que empuja al sujeto, de salud, de grandeza, hasta de negación o nihilista. Y todas estas ideas pueden centrarse en un sentimiento real o figurado de ansiedad que se puede descargar contra terceros y hacen que sea el problema mental más frecuente en los trastornos psiquiátricos. Estamos hablando de actos de voluntad. ¿Qué se entiende por voluntad? La psicología nos dice que consta de tres fases. La de representación en el mundo de un deseo, de un placer, incluso de un inconsciente. De deliberación, en que se analizan y sopesan los diferentes aspectos. Y la decisión, en que se decide olvidando, reprimiendo o volviendo a guardar en el inconsciente. Y por último, la ejecución por acción u omisión. Estas alteraciones pueden ser impulsivas, ya que no hay suficiente reflexión previa, y ambivalentes, porque puede ser antagónico con el modo de comportarse. O sea, se piensa de una manera y se actúa de otra, que son automáticas por la poca conciencia de lo que se hace o de lo que no se hace, negativistas o sugestionables por la voluntad débil o inmadura a veces del sujeto. Hablábamos de odio, de agresividad, de violencia. ¿Es lo mismo agresividad que violencia? No. Son conceptos distintos, pero se emplean de igual forma, lo que puede llevar a confusiones. La agresividad, según Echeverría, es la capacidad de respuesta del organismo para defenderse de peligros potenciales del exterior.
respuesta adaptativa y como tal forma parte de la estrategia de los seres humanos. La violencia tiene en cambio un carácter destructivo sobre las personas y los objetos y supone una profunda disfunción social. Según varios antropólogos, entre ellos Lawrence, Tardif, es algo innato al ser humano, la violencia. Es una energía que tiene como objetivo la conservación de la especie. Montagu defiende que ninguna conducta humana específica está genéticamente determinada y que los seres humanos son capaces de cualquier tipo de conducta, tanto agresiva como de bondad, de crueldad, de nobleza, etc. El conocido Rojas Marcos dice que la agresividad y la violencia se adquieren y se aprenden. Enfermedades mentales de las que surgen actos agresivos y violentos, como son la esquizofrenia y la paranoia. Como sabréis, las esquizofrenias son los trastornos mentales más alienantes. Son los que generan comportamientos más anómalos y extraños, con pérdida de la frontera del ego y grave deterioro de la evaluación de la realidad. Son enfermedades difíciles de delimitar por su origen endógeno, en el que la bioquímica parece que está encontrando ahora explicaciones y métodos correctores. La más frecuente a efectos jurídicos es la esquizofrenia de tipo paranoide, por su frecuencia en los actos agresivos y violentos, por sus ideas delirantes y alucinaciones. Los principales temas delirantes en estos enfermos son los de influencia, cree que alguien algo le manipula, de que le persiguen, de grandeza, religiosos se creen que son Jesucristo o hablar en nombre de él, o que tienen que luchar contra el mal, y el mal puede ser su propio padre o su propio cuidador contra el que actúan, o celos, etc. Yo tuve un caso muy curioso hace años en que un individuo creyó que un amigo suyo se entendía con su mujer. Es la típica celotipia. Entonces, una buena mañana, a las 7, se levantó, cogió la escopeta de caza que tenía, se fue a casa del otro señor, abrió la puerta y le desesperó un tiro y lo mató. Yo tuve que defender a ese caballero y lo tuve durante 2 semanas en el Pedro Mata, con lo cual pude aportar un atenuante de celotipia gracias a esto. Y no recuerdo si a los 14 años se quedó en 6 o 7 o 8 años. Pero el pobre hombre lo que me decía, por favor, sáqueme de aquí, métame en la cárcel, pero sáqueme de Pedro Mata. Claro. El trastorno paranoide surge de la desconfianza a los demás. Se van a aprovechar de uno o te van a hacer daño. Incluso hechos inocentes interpretan como amenazas, como rencores por insultos o desprecios, por infidelidades. Estos trastornos están considerados como los más leves de los mentales. Son individualistas y al mismo tiempo pueden producir asociaciones con otros de iguales condiciones. Pueden verse estimulados por circunstancias de su entorno, como ocurre con los grupos étnicos, de inmigrantes, de refugiados, o por barreras sociales, lingüísticas o de otros tipos, y verse impulsados a actos violentos tras tensiones mantenidas durante mucho tiempo. El consumo de alcohol, de anfetamina, de cocaína, etc. condicionan y potencian estas respuestas. Luego veremos cómo la reforma actual se refiere a estas conductas, por ejemplo en el genocidio. El trastorno de la personalidad es uno de los de mayor interés jurídico forense. Es el que se da con más frecuencia entre los delincuentes. Es el trastorno que definimos popularmente como psicopatía. Mantiene el psicópata su capacidad cognitiva, pero es egocéntrico, engreído, arrogante, fanfarrón, con inmadurez o incapacidad emocional y afectiva para establecer relaciones personales adecuadas. No suelen tener sentimientos de culpa o arrepentimiento y minimizan los castigos que se les imponen o culpan a los demás de sus propias dificultades. Son sujetos que mienten, manipulan o engañan y cometen repetitivamente actos delictivos con frialdad, sin consideración y a veces con brutalidad, de forma impulsiva, sin valorar las consecuencias. No olvidemos la relación que hay entre psiquiatría, derecho y cultura. Y dentro de esta, el fenómeno actual de las migraciones. Podemos definir la cultura con Taylor y Cotter, que es el conjunto complejo que incluye los conocimientos, creencias, arte, costumbres, hábitos, derechos, así como toda otra disposición o uso adquirido por el ser humano en sociedad. En España hay una corriente migratoria importante. Son personas que están en su mayoría en situación irregular o ilegal, trabajando sin permiso y esclavizados económicamente muchas veces, con
Con ello van los cambios de contextos culturales, choques de cultura, cambios en las estructuras familiares, adaptación a nuevas costumbres. Cabaleiro, Bozas y Morales apuntan estos problemas. Aislamiento lingüístico que da lugar a situaciones que les llevan a encerrarse en su propio grupo, con desconocimiento de las normas sociales y para comunicar y expresar sus sentimientos. Puede dar lugar a situaciones paranoides de prejuicios o persecución. Aislamiento familiar, con alteraciones afectivas, con cuadros depresivos de nostalgia, tristeza, lejanía, con factores ambientales y culturales diferentes. Todo esto puede llevar a trastornos de ansiedad, reacciones de agitación y de inhibición, incluso de trance, a delirios de persecución o de celos, a cambios de conducta, mayor irritabilidad, agresividad o violencia, hacia conductas delictivas como robos, lesiones contra la libertad sexual, drogas, etc. Y a consumir sustancias como bebidas alcohólicas, que tenemos la importancia que tienen para los musulmanes. De ello también se habla en estas reformas del Código Penal en las que enseguida entramos. En algunas de las conductas humanas hay odio. Odio, según María Moliner, es el sentimiento violento de repulsión hacia alguien acompañado del deseo de causarle o de que le ocurra algún daño. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es antipatía o aversión hacia alguna cosa o persona cuyo mal se desea. José Antonio Medina y Marisa López, en su diccionario de los sentimientos, hallan como derivados del odio a la homofobia, misantropía, misoginia y xenofobia. Yo añadiré que hay dos antónimos más agradables, amor y amistad. Hechas las consideraciones anteriores para situar la conducta humana de cara a la sanción penal, vamos a examinar qué reformas del articulado se refieren de forma directa o indirecta al odio y a la violencia. Como sabéis, la Ley 1/2015, que ha sido publicada en el BOE el 31 de marzo pasado, entrará en vigor el próximo 1 de julio. En su preámbulo reconoce que el paso del tiempo ha erosionado la norma anterior de 1995, que hay nuevas técnicas a considerar, que se ha de dar más garantía a las resoluciones judiciales para que parezcan más justas, para proteger mejor a grupos determinados y, en definitiva, para la eficacia del Código Penal. Como es natural, plantea otros problemas, como los referentes a la libertad condicional, a la famosa prisión permanente revisable, a la cancelación de antecedentes penales, a la consideración de la gravedad de los delitos, a la base de datos de ADN. En fin, mis compañeros les darán cuenta más detallada seguramente en sus intervenciones. Desde el principio. En el artículo 10 desaparece el juicio de faltas, lo que se extiende al resto de la reforma. Ahora serán consideradas delitos leves o pasarán a la jurisdicción civil o contencioso administrativa según los casos. Las circunstancias agravantes cuarta y octava del artículo 22 se modifican. La primera, al introducir por razones de género. Esta expresión, razones de género, tiene un tanto ambiguo, porque no distingue entre géneros y donde la ley no distingue. Esta modificación tiene su origen en el Convenio de Estambul de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha en los delitos contra la mujer y la violencia doméstica. La segunda agravante, porque en la cuestión de los antecedentes penales desaparecen los referidos a delitos leves y también se añaden los que provengan de sentencias firmes dictadas por jueces o tribunales de otros estados de la Unión Europea, salvo cuando el antecedente penal haya sido cancelado en este país, en España, o pudiera ser cancelado con arreglo al derecho español. Hay correcciones importantes en el artículo 33 sobre las penas. Además de incluir la reclusión permanente revisable y elevar las penas hasta 5 años en las penas graves, la prohibición de conducción de vehículos, tenencia de armas que sube hasta 8 años y la relación a las conductas, se prohíbe, por ejemplo, el acercamiento o comunicación con las víctimas o sus familiares hasta 5 años, añadiendo la prohibición para el condenado de ejercer la patria potestad de sus hijos. En varios casos, la inhabilitación profesional se añade con más de 3 a 5 años sobre la pena que se le haya impuesto. En las penas menos graves se varían las inhabilitaciones y periodo de comunicación y acercamiento hasta 5 años y de residencia de 6 meses hasta 5 años. En las leves, las prohibiciones de acercamiento o comunicación con víctimas y familiares van de 1 a 6 meses y los trabajos en beneficio de la comunidad
se señalan entre 1 y 30 días. Hay un agravamiento de las condiciones de concesión de beneficios, en concreto del tercer grado en el artículo 36, que se modifica, ya que no se concederá dicho grado si la condena a prisión es superior a 5 años y además ha sido por pertenencia al grupo terrorista, a organización o grupo criminal, por abusos sexuales o atentado a la libertad sexual con menores de 13 años. Como se ha venido debatiendo en las últimas semanas, todo esto obedece a un tirón de orejas de la derecha política hacia los ministerios de Interior y de Justicia y a la presión social en supuestos que han sido primera página de los periódicos. Se han extendido las condenas con prohibición de residir o acudir a determinados lugares cercanos a la víctima o a sus familiares, o comunicar con ellos, para intentar cortar el chorreo de muertes de las parejas. Así figura en el artículo 39, se repite en el artículo 83 y otros muchos, ya que no cito para hacer tediosa esta exposición. En este artículo 83 las prohibiciones establecidas pasan de 5 a 9, añadiendo la de medio ambiente, la protección de los animales, la igualdad de trato y no discriminación hacia la mujer, tanto si es pareja de hecho como de derecho. ¿Cómo queda el perdón del ofendido? Prácticamente igual. Para los delitos leves a instancia de parte, porque la ley así lo provee. Como todos sabemos, en otros delitos habrá que estar a la gravedad y a la opinión del Ministerio Público, y en general ya sabemos los profesionales que la acusación pública normalmente continúa a pesar del perdón de la víctima. El asesinato conlleva la modernísima pena de prisión permanente revisable, con agravantes específicas por actuar contra personas vulnerables por la edad, menos de 16 años, por enfermedad o discapacitación. Añade el actuar además contra la libertad sexual de la víctima y por pertenecer a organización o grupo criminal. Ahora tenemos, por ejemplo, el Estado Islámico, los grupos terroristas de diversa índole, etc. Como estamos viendo, hay una especial dedicación a los delitos que afectan a la mujer, tanto en cuanto a su libertad personal como a la sexual. Por ello, se modifica el artículo 166, que de tener un párrafo sencillo pasa a tener dos. Trata de la detención ilegal y del secuestro, que castiga con penas de 10 a 15 años en la detención, salvo que se trate de personas discapacitadas y que se aumenta de 15 a 20 años. Y con el secuestro se castiga de 15 a 20 años. Pero si además han atentado en el secuestro contra la libertad sexual de la víctima, aumenta de 20 a 25 años. Una manifestación de odio es la que se recoge en el delito de amenazas. Además de las sanciones que ya existen, se coloca el delito leve de amenazas, castigado con multa de 1 a 3 meses. También las coacciones pueden resultar del odio o de la venganza y significan una violencia que perjudica enormemente a las víctimas. Un caso que aparece como nuevo en esta reforma es la coacción para contraer matrimonio mediante intimidación grave, que se castiga con prisión de 6 meses a 3 años y 6 meses o multa de 12 a 24 meses según la gravedad de la coacción o los medios empleados. Iguales penas se impondrán a quien por ese motivo matrimonial forzare a otra persona a salir de España o impedir su regreso. Además, si la víctima fuere menor de 16 años, la pena se impondrá en su mitad superior. Y aparece un nuevo artículo 172 ter. Trata del acoso. Por medio de denuncia se castigará con pena de prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses a quien, de forma insistente y reiterada, sin estar legítimamente facultado para ello, altere gravemente la vida cotidiana de otra persona a través de estos medios. Por vigilancia, persecución o proximidad física. Aquí he puesto una admiración como llamada, porque ¿qué se entiende por proximidad física? ¿Medio metro, 2 metros, 5 metros? ¿Le mira, no le mira, durante cuánto tiempo? Sí, esto queda un poquito en el aire. Por comunicación o intento de ella por cualquier método o terceros. El uso indebido de los datos personales. Por actuar contra su libertad o patrimonio de sus familiares más próximos. Y en el caso de que la víctima sea más vulnerable por edad, enfermedad o situación personal, la sanción sería de 6 meses a 2 años, sin perjuicio de su responsabilidad por otros delitos cometidos en el desarrollo del acoso. El artículo 173 insiste en el castigo por trato degradante, con actos hostiles o humillantes
humillantes y eleva la retirada de armas de 2 a 3 años, aparte de otras penas como la libertad vigilada, según el criterio del juzgador, y añadiendo un punto 4 cuando haya una vejación o injuria de carácter leve. Hay pues una constante de protección a estas conductas que nacen sin duda del odio o de la sed de venganza. Y así, en el artículo 177 bis se establece que la violencia, engaño, abuso de superioridad o necesidad en la trata de seres humanos, tanto en España como hacia ella, tanto si la víctima es nacional como extranjera, será castigado con prisión de 6 a 8 años, lo que incluye cuando hay esclavitud, trabajos forzados, explotación sexual o inducción hacia la pornografía, matrimonios forzados, etc. La sanción será en el grado superior si se pone en peligro a la víctima o ésta es vulnerable por enfermedad, ser menor de edad, estado de gestación y otros. En el artículo 183 se localizan los actos de carácter sexual con menores de 16 años, antes era de 13, lo que se desarrolla en el 183 bis y ter, con respecto a los contactos por internet, teléfono u otras técnicas, o para enganchar a la pornografía, cuyo castigo será de 1 a 3 años o multa de 12 a 24 meses. Además de los otros delitos en que pudiera haber incurrido. Esta pena se aumentará a su mitad superior si ha habido coacción, intimidación o engaño. Y dice que no se entenderá cometido este delito si hay el consentimiento libre del menor y es por persona próxima a él y según su grado de desarrollo y madurez. Yo me he quedado muy perplejo al leer este artículo, porque dice que no hay delito si hay el consentimiento libre del menor. ¿Cuándo un menor puede tener el consentimiento libre? Sabemos que es una voluntad influenciable. Por persona próxima, o sea que su papá, su tío o su hermano le puede meter en pornografía o exhibir tranquilamente lo que sea. Esta interpretación es la que debe llevar a cabo los tribunales. Como novedad está la sanción a quien se mantuviera en el domicilio, oficina, despacho o establecimiento, aunque sea público, contra la voluntad de su dueño e incluso en horas de oficina, lo que conlleva multa de 1 a 3 meses. Y así lo dice la nueva redacción del artículo 263.2. Yo aquí os diré una anécdota mía, porque una vez tuve que llamar a la policía porque un señor no quería marcharse del despacho, pues quería que le rebasara la minuta. Y cosa que es bastante frecuente por otro lado. Y encerrado, yo tenía otra visita, y encerrado, que quiso marchar, y digo, oiga, que llamó a la policía. No se lo creyó. Todavía estaba la Policía Nacional. Mi despacho de Reus está a 100 metros de la comisaría, de la antigua comisaría de la Policía Nacional. Cogí el teléfono, llamé, digo, oiga, por favor, aquí hay un señor que está coaccionando. Y el otro, pues, jaja. A los 2 minutos, llaman a la puerta y pasan 2 agentes de la policía. Y el hombre ya no pudo escaparse, se iba detenido. Lo que me llamaron y quité la cosa, así que no presenté la denuncia. Pero ahora está recogido en el Código Penal. En aquel momento no sé cómo hubiera podido hacerse por coacciones, quizás. Y el castigo es multa de 1 a 3 meses. Es notoria la agravación en cuanto al tráfico de influencias. El artículo 428 sanciona con inhabilitación especial para empleo o cargo público de 5 a 9 años cuando es entre funcionarios. Si es un particular, es igual sanción, además de que no percibirá ninguna ayuda, ni subvenciones, ni beneficios fiscales o de la seguridad social entre 6 y 10 años. Entrando de pleno en la represión de conductas antisociales, el artículo 510.1 castiga a quienes públicamente insten al odio, a la discriminación o violencia por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias o pertenezcan a etnias, razas o por su origen nacional, sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, con castigo de 1 a 4 años o multa de 6 a 12 meses. Asimismo, se castiga por incitación al odio, hostilidad o violencia por escrito u otros medios. A los que públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan delitos de genocidio, de lesa humanidad o por los motivos antes expresados, de modo que promuevan o favorezcan un clima de violencia, odio o discriminación, serán castigados con penas de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses.
también a quienes lesionen la dignidad de las personas con acciones que entrañen humillación o menosprecio de los grupos y personas que antes he indicado, o parte de ellos o incluso una persona sola. También se castiga con prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses por enaltecer o justificar por cualquier medio de expresión pública o difunda los delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas, por ideología, religión, creencia, sexo, etc. Y en el caso de que se hayan difundido por los medios de comunicación social, por internet o tecnologías semejantes, sin contar la pena a la mitad superior. Y si los medios empleados son además idóneos para alterar la paz pública o causar un grave sentimiento de inseguridad o temor, puede llevarse la sanción al grado superior. Como usted ha notado aquí, Orson Welles tendría crudo ahora para emitir la guerra de los mundos. En cualquier caso, se acompañará a estas penas la inhabilitación para oficios educativos, deportivos o semejantes entre 3 y 10 años. El juez puede bloquear o interrumpir estos medios de comunicación y ordenar borrar o borrar después los contenidos sancionados. Entramos en una zona especialmente sensible, la de los atentados, genocidio o alteraciones de orden público. El artículo 550 señala como reos del delito de atentado a quienes agredieren o intimidaren o resistieren de forma grave o violenta a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos o les acometieren en el ejercicio de sus funciones. Y aquí entran las novedades que ya sabéis, así como los docentes y los sanitarios. Precisamente esta mañana, cuando me ponían los puntos, se lo dije a la enfermera diciendo: usted está muy protegida ahora. No lo sabía. Dice que pondrán un letrerito con el artículo este allí en esa. No esa pregunta es una. Serán castigados con prisión de 1 a 4 años los autores y multa de 3 a 6 meses si fuere contra una autoridad y prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos. Si la acción delictiva fuere contra miembros del gobierno, de los consejos de las autonomías, a los diputados, senadores, magistrados o fiscales, el castigo sería de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. El artículo 551 aumenta esas penas al grado superior si se emplean armas u otros objetos peligrosos o el acto es potencialmente peligroso para la vida o puede causar lesiones graves, como lanzamiento de objetos contundentes o líquidos, inflamables, explosivos o acometer con un vehículo de motor. Pero claro, no se puede confundir una imprudencia con el atentado que se realiza con un vehículo, cosa que puede hacer que un diputado a la salida del Congreso. Se incluyen como víctimas también a quienes acudan en auxilio de estas autoridades. También se incluyen entre las víctimas a los miembros de las Fuerzas Armadas de uniforme y en servicio, y también a los bomberos, sanitarios o miembros socorristas que acudan al siniestro, a la calamidad pública o emergencia para impedirles sus funciones, y también incluso a los vigilantes privados que estén cooperando con los miembros de las fuerzas de seguridad. Todo esto lo podéis leer en los artículos 556 a 557 ter. La distribución o difusión pública para que se cometan los delitos de atentado o sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo conlleva prisión de 3 meses a 1 año y multa de 3 a 12 meses. El delito de genocidio está contemplado en el artículo 607 y tendrá pena de prisión permanente revisable si se mata a alguien, si se le agrediere sexualmente o sufriera las lesiones del artículo 149. Como todos sabéis, son las de que se requiere tratamiento médico quirúrgico o asistencia facultativa con la circunstancia de haberse empleado armas, objetos, medios o formas peligrosas para la vida o la salud física o psíquica del lesionado. Será castigado con prisión de 8 a 15 años si someten a la víctima a condiciones de existencia con peligro de su vida o salud, le impidieren su libre desplazamiento o causaren las lesiones del artículo 150. Recuerdo que es pérdida o inocuidad de un miembro u órgano no principal o de la deformación. Estos tendrán inhabilitación especial de 3 a 5 años sobre la pena impuesta. Se define como delito de lesa humanidad, según el artículo 607 bis, el ataque sistemático y generalizado sobre la población civil o parte de ella, en especial cuando está perseguida por motivos políticos, raciales, étnicos, nacionales, culturales, religiosos, de género, etc.
Estamos ahora contemplando los ataques que existen en Siria y en Irak, con el famoso Estado Islámico y sus consecuencias irracionales. También la desaparición, esto es interesante, la desaparición forzada de una persona por detención, secuestro u otra forma de privación de libertad, hecha por agentes del Estado o con su apoyo, si se niega u oculta o no se da razón de su paradero, se castigará con prisión de 12 a 15 años, con una inhabilitación especial para educar o actividades deportivas de 3 a 5 años sobre la pena correspondiente. Aquí os recuerdo, quizás los más jóvenes no lo sabéis, el caso Segundo Marey. El caso Segundo Marey lo llevaron a cabo unos policías, Policía Nacional, cogiendo a un individuo que creían que era de ETA en el País Vasco y lo tuvieron secuestrado durante 2, 3 o 4 meses, no recuerdo hace tiempo. Y resulta que este pobre hombre no era de la guerra. O sea, además de que se equivocaron de individuo, los cogieron y los sancionaron. He sobrevolado con todo esto la reforma que contiene, desde luego, con el agravamiento de las penas, las novedades de acuerdo con los tiempos y algunos conceptos discutibles. Espero que este repaso os ayude en la ardua tarea de poneros al día. Y recordad, el 1 de julio, a luchar. Gracias.